De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. De niebla y soledad, y yo no sé cómo llegar, y solo sé. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Colmena. No está Carolina, evidentemente. Hay ¿no, otra Mati? abeja reina hoy, ¿no? Bueno, sí, lo que queremos decir es que estamos muy orgullosos del motivo por el cual no está Carolina también, ¿verdad? Sí, muy contentos porque, bueno, Carolina está con su carrera de desarrollo ya en la etapa final, siempre comenta sobre eso en las distintas entrevistas. Ahora, bueno, está eso en la etapa final, estudiando mucho macroeconomía, según nos ha dicho, y bueno, no la vamos a tener ni hoy ni el lunes, pero hay mucho néctar en esta colmena, ¿no? Sí, en el día de hoy sí. Eso, decir que bueno, que Carolina está terminando su carrera de la licenciatura en desarrollo y que la verdad estamos realmente muy orgullosos de que esté llegando a ese momento de su carrera, en un momento de la vida tan importante también, ¿no? Y poder seguir desarrollándose justamente. Claro. Pero bueno, hoy primero quiero agradecer también a Carolina, a todo el equipo de La Diaria por la confianza depositada en que pueda ejercer este rol en el día de hoy, y contarles que, bueno, estuvimos un poco manejando el tema de que es el Día del Abuelo, además del natalicio de Artigas, ¿verdad, Mati? Sí, Ceci, primero eso, ¿no? Porque a veces acá tenemos los zócalos en el streaming, pero nos están escuchando por radio. Acá estamos con Ceci Fuentes, que es la columnista del Néctar Cultural de cada viernes. A veces nos olvidamos de esa parte, seguramente ya te conocen la voz a esta altura, pero está bueno dejarlo claro. El Día del Abuelo, sí, ¿no? Es una fecha muy especial, un hermoso día que seguramente muchos, los que aún tienen sus abuelos, lo van a estar disfrutando. Y también el natalicio de Artigas, son como esas dos cosas que se juntan cada año y que, bueno, cada uno lo encuadra o lo ubica hacia el lugar que bueno, le genera mayor sensibilidad. En este caso, vamos a arrancar hablando un poco de los abuelos, ¿no? Vamos a arrancar hablando de eso, por eso abrimos la columna con La Niebla de Agarrate Catalina, que es esta canción preciosa que escribió Yamandú Cardoso, dedicada a su abuela Chichita, y que la escribió cuando Chichita fue una abuela que tuvo Alzheimer, y al último que dejó de reconocer fue a Yamandú, y Yamandú cuenta que el día que fue a visitarla al residencial y que fue la última vez que lo reconoció, salió obviamente muy emocionado y llegó a su casa y escribió esta letra, que después, bueno, se hizo canción y fue parte del espectáculo El Viaje de Agarrate Catalina, que bueno, que en el 2008 fue cantada por el Zurdo Besio y que sigue tan vigente, ¿no? Porque es muy conmovedora. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Se me ocurrió a mí invitarlos a todos a enviar mensajes relacionados a historias o a fotografías o a imágenes que tengan que ver con los abuelos, y empecé por mí, en realidad, y se me ocurrió contarles un poquito sobre mis abuelos, porque también es una forma de honrarlos y de agradecer que de alguna forma también estoy acá hoy, ¿no? Claro, Ceci, recordamos el número de contacto 099-891-888. Yo me ponía a pensar cuando vos me comentabas un poco la idea que tenías y me adelantabas un poco lo que íbamos a estar hablando, que a veces sabemos poco de nuestros abuelos, ¿no? Porque hablamos mucho del presente, de nuestras historias, de su realidad actual, pero no de cómo nuestros abuelos llegaron a donde están hoy, de cómo llegamos nosotros al mundo, en definitiva, a través de una trayectoria vital que muchas veces tiene dificultades, que viene de otra parte del país, de otra parte del mundo. Bueno, son diversas las historias y está bueno a veces no solo hablar mucho con nuestros abuelos, sino aprovechar para dejar alguna cosita escrita, para buscar,
revolver algunos cajones con fotos, que son cosas que los dejan más presentes también en nuestra realidad. Tal cual, Mati, hablábamos en la previa que yo te contaba que veía que últimamente se empezaron como a comercializar con también el objetivo de hacer un regalo distinto en el día de hoy, unos cuadernos, encuadernaciones que tienen algunas consignas, por ejemplo, abuelo, cuéntame tu historia, o abuela, cuéntame tu historia, que invitan a que, bueno, se dé testimonio y que quede como un documento, porque esas cosas se van perdiendo de alguna forma con el tiempo y cuando ya no están más y no tenemos oportunidad de hacerles esas preguntas, ¿no? Y conocer esa parte de la historia. Entonces, yo quise traer a mis abuelos hoy y voy a empezar contándoles que la mamá de mi mamá se llamaba Marta, que fue en realidad la primera de mis abuelas que partió, que para mí era Abú, en realidad, y traje un objeto asociado a cada uno de mis abuelos, y en el caso de mi abuela, Abú, traje un cuaderno de recetas, en realidad, que es... el original lo tiene en custodia mi tía Ana, pero acá hicimos una copia para que todos tuviéramos las recetas y poder perpetuar ese sabor familiar que siempre es tan importante en las familias, ¿no? De conservar esas recetas que bueno, que van pasando de generación en generación y que tienen tanta memoria emotiva también, ¿no? A través del gusto, justamente, Sí, lo y de será. los aromas. Claro, claramente, sí. Yo creo que yo viví gran parte de la infancia con mi abuela, y obviamente hay cosas que quedan, olores, incluso hasta objetos. El otro día, mirá ahora lo que me hiciste acordar, el otro día había un objeto que estaba atado con un pedacito con una piolita creada como con un trapito, y desaté eso y lo quedé mirando y digo, esto lo hizo mi abuela. Me acordé de eso, le mandé una foto a mi madre y me lo confirmó. Esas cosas que hoy lo tengo yo en Montevideo porque ese objeto vino con esa piolita creada por mi abuela. Y son esas cosas que son como costumbres o cosas que adquirimos y que muchas veces se conservan en las generaciones. Está bueno esto de que toda la familia lo tenga presente y de ir creando un poco esa memoria en este tipo de objetos. Tal cual. Bueno, voy a hablar de mi abuela Lala, Ada, que era la mamá de mi papá, y con ella tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, entre ellas tejer. Porque, bueno, los miércoles, cuando yo era adolescente, me iba a la casa de ella a tomar la merienda y acá traje, obviamente, lo primero que tejí, que va a ser una bufanda, ¿no? Porque es lo más simple, en realidad, a la hora de empezar a tejer, todo de corrido, sin mucha dificultad. Y me quedó, bueno, ella era una mujer muy coqueta, muy anfitriona, que le gustaba como recibirnos, ¿no? Y ahí está en imágenes. Y bueno, se me ocurrió traer este objeto porque, bueno, también está muy asociado a esos momentos compartidos relacionados a estas también tradiciones que van pasando en las familias de generaciones, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? Es la construcción de memorias a través de objetos, pero me quedé enganchado un poco con esta idea que vos planteabas de estos libros, ¿no? Porque muchas veces pasa que la diferencia de edad que tenemos con nuestros abuelos, ya sea porque somos muy chicos o porque ellos son muy grandes en el momento en el que podemos tener esos diálogos y que se puede construir esa memoria a partir del diálogo, lleva a que no logremos conservar esos recuerdos y que muchas veces nos llegan a través del filtro de nuestros padres. Entonces, esta idea del libro y de que los abuelos puedan escribir, incluso para que después más grandes los nietos lo puedan leer, me parece una gran idea. Así que nada, yo creo que puede sumar mucho. Sí, continuando y teniendo que ver con el tema de la escritura, traje, porque voy a hablar del padre de mi madre, que se llamaba Carlos Manuel, para mí papapa, en realidad, que es el que aparece en imágenes ahora. No sé si apareció la imagen de mi primera abuela, pero si no, estaría bueno mostrarla en algún momento. Traje unas cartas porque mi abuelo, cuando yo cumplí 15, se le ocurrió regalarme una carta. Y en estas cartas hay un montón de respuestas para mí, que yo te contaba, Mati, que las leía en su momento cuando era adolescente y capaz no las entendía tanto, pero hoy las leo y hay tantas reflexiones y tanta filosofía y tanta espiritualidad en sus palabras que cada vez que recurro a ellas encuentro como respuestas, realmente. Sí. Es eso, ¿no? Cómo el paso del tiempo va destapando, descubriendo
descubriendo otros significados y eso le da más valor justamente a lo que te decía de la escritura, ¿no? Porque en esto de lo que se habla muchas veces queda en el aire o se olvida, tener eso escrito creo que es muy valioso, ¿no? Y después el padre de mi padre, Juan José, para mi tatita, tengo un objeto que en realidad lo tengo siempre conmigo, porque estos lentes eran, el armazón eran de sus lentes, así que de alguna manera su mirada la tengo como presente todos los días. Era una persona de campo y de ciudad, muy ocurrente, le gustaba poner apodos, bautizarnos, pero siempre desde la ternura y el cariño, y cada uno en la familia tiene el suyo. Y finalmente quiero hablar de mis padres siendo abuelos, y les voy a compartir que mis papás, como te decía Mati en la previa, estos cuadernos, esta iniciativa de los cuadernos que dan la posibilidad de que los abuelos escriban parte de su historia, mis padres lo hicieron voluntariamente cuando nació su primer nieto, mi hijo Manuel. Y bueno, yo no me he animado todavía a leer ese material, pero traje un libro de cuentos casero que le hicieron mis padres a mis hijos, que es un cuaderno cualquiera en realidad, pero les voy a leer el prólogo que escribió mi papá, que también se llamaba Juan José, y que dice: esta idea quizás demasiado audaz arrancó en un diálogo entre dos abuelos felices, escribir algunos cuentitos cortos para que Manu y demás nietos que van a llegar felizmente, En las noches antes de dormir y después de mirar dibujitos, Manu, salvo que estuviera muy cansado, pedía y pide una historia, todas creadas al azar y sobre animalitos. Así surgieron personajes que intentamos queden en estas páginas y puedan servir algún día para manifestar cariño y como recuerdo de Abu y Lele, que los relataban en las noches en compañía de Manu. Con mucho amor, Lele. Y bueno, me pareció que era lindo poder hablar de ellos porque en este nuevo rol de ser abuelos, porque realmente han sido abuelos muy presentes y bueno, mi papá ya no está, pero hay muchos recuerdos de él. Así que nada, esta fue nuestra apertura dedicada a los abuelos. Qué lindo, Ceci. Bueno, muchas gracias por compartir esto. La verdad que muy lindo, bueno, conocerte un poco más, pero también entrar en esta dinámica, ¿no? Del vínculo, repensar eso, aprovechar este día para repensar el vínculo que tenemos con nuestros abuelos, con nuestros padres, esta construcción de identidad que se da en definitiva a través de la familia. Eso, recordar que el número de contacto, que bueno, nos comenten un poco su historia, ya sea como abuelos o como nietos, que nos compartan objetos, y en un programa que también de alguna forma vamos a abordar. Primero, uno de los contenidos que tenemos tiene que ver con el futuro, con nuestra columna de futuros, que uno podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver con los abuelos? Bueno, esto no tiene que ver directamente con los abuelos, pero sí tiene que ver con la palabra, porque Pablo Casacuberta viene acompañado por Álvaro Cabana, que es un neurocientífico que ha estudiado mucho el lenguaje, y más particularmente el lenguaje rioplatense, y cómo la construcción del lenguaje de alguna forma define la forma en la que conocemos el mundo, y cómo puede hablar mucho el lenguaje de nuestra cultura, de nuestra construcción cultural, y justamente de esos lentes que nos llevan a construir el mundo. Él específicamente, Pablo Casacuberta, trae un encuadre que tiene que ver con el vínculo de la neurofisiología y los modelos del lenguaje. ¿Qué tiene que ver los modelos del lenguaje? Bueno, esto que vinculamos con la inteligencia artificial, cómo dialoga el lenguaje, la cultura, la inteligencia artificial y la forma en la que conocemos el mundo. Un poco es eso lo que está sobre la mesa, y esto que vos decías, algún punto de contacto tiene. Claro, si hay algo fundacional es la palabra justamente y la forma en que nos comunicamos, ¿no? Y bueno, después también vamos a tener una entrevista telefónica con una autoridad de la Intendencia que nos va a contar un poco los detalles de Sábados en Ciudad Vieja, porque este sábado es la tercera edición de este nuevo ciclo que se inauguró y que pretende dinamizar una zona de la ciudad. Sí, se trata de Camilo Benítez, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo. Recordemos que dentro de estos fideicomisos que se votaron recientemente en la Junta Departamental, uno de ellos tenía que ver justamente con la Ciudad Vieja, pero ese no se votó, se retiró porque no había el consenso suficiente, pero sí hay una idea ya desde la administración pasada de, retomar la actividad en Ciudad Vieja. De eso vamos a estar hablando después de la pausa, pero a lo último
último hay una entrevista muy interesante. Y a lo último, en el Néctar, el espacio que siempre tenemos los viernes, vamos a estar entrevistando a Miriam Gleijer, que es una de las actrices ícono del teatro independiente uruguayo y que tiene 85 años y 65 como actriz. Tiene muchas historias para compartir y que también es abuela. Entonces nos pareció lindo poder entrevistarla en un día como hoy. Bueno, Ceci, vamos a la pausa, hablamos de Ciudad Vieja y recordamos las líneas de contacto. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganaresdemacerca.com.uy. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta Megal. Innovamos con energía. Futuro con Pablo Casacuberta. Pensar en lo que viene en La Colmena. Volvemos a La Colmena, y en este caso estamos recibiendo a Pablo Casacuberta, que vino con un invitado, como es habitual, por suerte, para generar este intercambio sobre futuros que es tan necesario, Pablo, ¿verdad? Absolutamente. Hoy tenemos un invitado de lujo. Siempre me imagino escenas ficcionales del desarrollo profesional de los invitados. Me imagino si se hiciera un día una película de Marvel sobre Álvaro. Habría una escena ficcional donde los padres hablan sobre su desarrollo profesional. Dice, bueno, voy a trabajar sobre la probabilística de palabras y de la ubicación de la siguiente palabra. Y seguramente alguien en la escena le dice, ¿no querrías probar abogacía o algo que tenga más futuro? Supongo que cuando empezaste a trabajar, Álvaro, en el ámbito de cómo funciona la cognición y las palabras, no era el tema más hot de la Tierra. Ahora se convirtió en una especie de parte de aguas en la discusión de en qué medida las inteligencias artificiales son o no inteligentes. Pero, ¿cómo fue ese inicio? Porque vos venías más bien de la física, ¿verdad? De la física y de la biofísica. La biofísica, sí. Sí, yo siempre me sentí sapo troposo en todos los sapos en los que habité. Como biólogo era de los pocos que trabajamos en biofísica, intentando, usando la matemática y la física, entender cómo funciona el cerebro y en particular el lenguaje siempre fue objeto de mis obsesiones. Pero había una discusión muy vieja en las ciencias cognitivas acerca de somos, como se dice ahora, loros probabilísticos que simplemente usan la probabilidad para decir la siguiente palabra. O tenemos unas reglas ahí que respetamos, las gramáticas, etc. Eso es una discusión muy vieja. Tenemos reglas, no tenemos reglas, estamos dominados por la probabilidad o no, por el ruido. Pero eso era una conversación muy de nicho, de muy pocas personas en la academia que tenían guerras enteras, pero no teníamos lo que tenemos hoy. No tenemos estas máquinas que nos hablan, que nos cuentan, a las que tratamos como si fueran personas. Entonces ahora el debate es mucho más real y tiene implicancias sociales directas. Vamos a recordar que estamos en intercambio con Álvaro Cabana, que es neurocientífico, es doctor en ciencias biológicas, pero que trabajás también relacionado a la Facultad de Psicología, ¿verdad? Sí, hace más de 10 años que tengo el gusto de que me haya contratado a la Facultad de Psicología para estudiar, entre otras cosas, el lenguaje humano y más recientemente, aunque supe hacer eso cuando no era tan cool como ahora, el lenguaje de las máquinas. ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué sentís? ¿Qué capa te agregó el hecho de venir de la biofísica y del trabajo matemático que sentís que de repente le agrega algo al trabajo de un lingüista que ve esto desde una perspectiva puramente vinculada al lenguaje materialmente?
la biología humana. En primer lugar, el tener en cuenta que nosotros somos animales. ¿Sí? Estamos hechos de un cuerpo y tenemos un cerebro con neuronas, y eso, aunque parezca loco, uno puede estudiar el lenguaje casi que, no digo ignorando exactamente cómo funciona el cerebro, pero por ahí no preocupándose por los detalles. Y yo creo que los detalles de cómo funciona el cerebro son muy importantes. Y además, el tener cierta familiaridad con los modelos matemáticos que son los que hoy en día están detrás de cosas como ChatGPT, hace 70, 80 años eran los primeros esfuerzos para entender cómo funciona el cerebro. Bueno, el cerebro tiene neuronas, se comunican entre sí, se pasan mensajes, hacen cosas parecidas a las computadoras. Bueno, formalicemos eso usando matemática, y eso hoy en día, bueno, llevó muchos años de desarrollo en muchos lugares del mundo, pero hoy se traduce en que tengamos estas máquinas maravillosas, y a veces no es tan obvio entender cómo funcionan, y yo tengo cierta ventaja de haber conocido estos modelos cuando eran mucho más sencillos y mucho más fáciles de entender. Vos estableciste ahí una especie de piedra de la discordia allí, que cuando vos hablas del lenguaje humano decís, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una fisiología, tenemos una trama hormonal, tenemos una forma de vivenciar la realidad que es muy sensorial y muy corporal. Sí. Y la gente dice, bueno, pero las máquinas no. Por consiguiente, ese es el corolario que hacen algunas personas, estas máquinas no pueden realmente estar pensando. ¿Cuál es tu sensibilidad con respecto a este tema? Que es un gradiente, ¿verdad? Yo creo que estamos encontrando que hay otras formas de pensar, que no somos las únicas máquinas que piensan. Por supuesto, los animales piensan. Hoy en día creo que ya eso permeó en la sociedad. Todos vemos las capacidades de cognición, de entender el mundo que tiene un perro, que tienen algunas aves, o que tienen los delfines, por ejemplo, que tiene casi que cualquier bicho medio complicado que se mueva en el mundo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que capaz que las máquinas que estamos inventando hacen algo muy parecido a pensar. Capaz que no igual que nosotros, porque están hechos de otra cosa, y todavía no tienen cuerpo, aunque ya están empezando a tener otro tipo de cuerpos robóticos. Entonces, vamos hacia ese mundo donde no tenemos el monopolio del pensamiento superior. Hay una metáfora que se usa siempre, que es la idea de que los aviones no intentan parecerse a un pájaro, pero intentan volar. Y en 100 aspectos son más eficientes que un pájaro, sobre todo para una distancia larga o para llevar cosas, ¿no? Nosotros estamos en ese punto donde decimos, ¿cuál es la materialidad de todos estos procesos y en qué medida? Hay una idea que nosotros solemos almacenar cuando somos chicos, que es la idea de que el significado de las cosas lo tenemos guardado en alguna parte, que hay el cuartito de los significados. ¿Hasta qué punto esa metáfora es correcta? Y ¿pensás que el cerebro, el significado de algo está almacenado en el cerebro o emerge de la relación entre palabras? Es otro debate viejísimo en la filosofía, pero hay un poco de las dos cosas. ¿Cómo es la gran pregunta de la psicolingüística? Es cómo se almacena el significado de las palabras. Y una de las cosas que emerge de años de investigación es que en realidad almacenamos las relaciones entre las palabras. Uno nunca piensa en una palabra en aislado. Ahora tengo un micrófono delante mío y mi micrófono, por un lado, me recuerda o me activa todos los recuerdos de todos los micrófonos que vi, de mi relación con el micrófono, del tamaño, de cómo se puede agarrar un micrófono con la mano, para qué sirve, pero además de las otras cosas que vienen acompañado de un micrófono, amplificación, sonido, voz, etc. Entonces, si no hay un almacén con una cajonera donde tengamos en orden alfabético las palabras, eso ya fue descartado. Tenemos algo así como mapeada la relación, cómo las palabras nos llevan a otras y nos llevan a recuerdos, nos llevan a sensaciones que tenemos almacenadas. De alguna manera lo almacenamos, eso es claro que lo hacemos. Hago esta pregunta porque una de las objeciones que hay con la inteligencia artificial es la inteligencia artificial no parte del significado de las palabras, parte de su conteo y de su posición relacional y de probabilística de que una palabra esté junto a otra. Y me pregunto en qué medida capaz que este descubrimiento, digamos, el hecho de que se puede producir sentido sin una gran capacidad de generalizar, dice algo sobre nosotros. Siempre estuvo la gran discusión de cómo aprendemos las palabras y hay un periodo de la infancia hasta la temprana adolescencia que la cantidad de palabras que aprendemos por día es brutal. Y no... Algunas nos explican, las primeras palabras nos muestran, esto es un perro, guau, guau, etcétera, etcétera. Pero llega un momento, sobre todo en la lectura, que uno aprende por contexto. Aprende que es teoría, no con una definición exacta de qué es la palabra teoría, sino de tanto escucharla y verla aplicada de distintas maneras. Entonces, uno empieza a inferir qué significa una palabra por
de qué palabras está acompañada, en qué contextos aparece. Y esa es una intuición bastante vieja en la lingüística y en la psicolingüística, y estos modelos son la encarnación de eso. Si uno está expuesto a palabras en contexto, de algún modo termina apropiando del significado, de qué significan y cómo usarlas y cómo combinarlas, que esa es otra vieja discusión. Acá hay una pregunta que tiene que ver con nuestra relación afectiva, con nuestra propia cognición. Nosotros nos apreciamos mucho, afortunadamente, y apreciamos lo que el otro tiene para decir, afortunadamente, en función de su experiencia, pero yo pienso hipotéticamente, imagínate que en un futuro terminamos de elucidar que todo lo que hacemos es probabilística. ¿Qué cosas sentís? ¿Qué noción de lo que apreciamos de nosotros mismos sería la más difícil de abandonar? No lo tengo claro. Nos están acorralando. La humanidad siempre se cree el centro de todo. Ha sido nuestro planeta era el centro del universo, era el centro del sistema solar. Nuestra especie era el centro de todas las otras especies de la naturaleza. Y nuestra conciencia era el centro de nosotros. Entonces vinieron Copérnico, Darwin, Freud y nos dijeron, muchachos, miren que la Tierra es un planeta más, miren que la especie humana es una especie más, miren que la conciencia es una partecita muy chiquita de toda tu mente. Bueno, estas máquinas nos están diciendo, capaz que no somos tan especiales en general en pensar o en tener cognición avanzada. Lo que podemos no abandonar es defender que somos humanos. ¿Sí? Valemos por ser humanos, por ser personas. Y eso es todo. Ustedes trabajan un poco con lo que es el diccionario mental rioplatense aparte, ¿no? Y a mí me surge la inquietud de pensar, porque está la plataforma lexicon.ui, en la cual van liberando palabras desde hace unos años, en la cual uno puede entrar y jugar este juego de las asociaciones, en realidad. Sí. ¿Cuánto esto también está siendo funcional a la inteligencia artificial, no? Tenemos una línea de investigación ahora abierta en contrastar lo que podemos hacer colectando datos de personas jugando a este juego. Es un juego de asociación libre. Yo les digo, bolsillo, ¿vos qué me decís, Pablo? Billetera. Bueno, si hacemos eso con miles de palabras y con decenas de miles de personas que, por suerte, han donado su tiempo, gracias por haberlo hecho. Yo lo hice ayer, por eso. Colectamos una base de datos grande y podemos, en este sentido de que ¿cuál es la conexión entre billetera y bolsillo? Bueno, el uso. Entonces, uno puede inferir a partir de ese patrón, analizando esos datos, más o menos qué significa billetera y más o menos qué significa bolsillo. Y podemos ver esa medida de cercanía entre palabras que uno puede calcular si se parece a la que nosotros en otros contextos usamos o si los modelos de lenguaje tienen aún una mejor estimación de esas similitudes. Eso es un programa de investigación activo que tenemos hoy en día. Y hay algo rioplatense. Ustedes han enfocado el léxico rioplatense y tratado de encontrar su singularidad. Fuimos los primeros, eso es un esfuerzo internacional que se llama el pequeño mundo de las palabras porque forman una especie de red ahí que tiene unas propiedades interesantes. Y el primer un colega belga que está en Australia lo hizo para el neerlandés y después para el inglés. Y la primera lengua romance fuimos no solo el español, sino el español rioplatense, algo que defendí. Y bueno, hasta ahora la base de datos del español ibérico no ha sido publicada, está en trabajo. Y ahora hay varias otras lenguas. Y si bien tenemos un rasgo identitario, también lo interesante es que el patrón de palabras más repetidas, ¿no? Vos dijiste bolsillo. Bueno, bolsillo aparece en otras instancias. Pero ¿cuáles son las palabras que más frecuentemente surgen como respuesta en este juego? Son más o menos las mismas en todos los idiomas. Agua, comida, amor, trabajo, casa, dinero. Esas son básicamente el patrón que aparece en inglés, aparece en alemán, en chino. Y nos habla de nuestras preocupaciones, ¿no? de las necesidades humanas. Que tiene que ver, darse cuenta un poco que tal vez el lenguaje es un poco más universal en cuanto a las representaciones, ¿no? De lo que geográficamente nos imaginamos. Y es un mapa de lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que hayas introducido la dimensión uruguaya de todo esto, porque yo siempre pienso en la trama de personas que piensan en esto en Uruguay, piensan en estos temas. A lo largo del siglo XX, Uruguay exportó carne, lana, ¿verdad? Servicios. En un siglo que cada vez más va a estar signado por la inteligencia artificial, ¿qué te parece que Uruguay puede exportar en términos de sentido? Uruguay puede encontrar nichos
¿sí? Nichos culturales, nichos de identidad que puede explotar. Uruguay tiene capital humano, Uruguay tiene talento y tiene una sociedad muy horizontal, además, y muy emprendedora y gustosa de defender lo humano. En el país que las conversaciones se valoran a sí mismas, que las amistades, que lo social, que lo colectivo se valora, podríamos buscar conciliar eso con las nuevas tecnologías. Yo creo que hay ahí un costado para explorar y tenemos gente formada en estas cosas y podremos hacer mucho más lo que estamos haciendo. ¿Te parece que tenemos un relato sobre nosotros mismos que está a la altura de lo que podemos ofrecer? No, yo voy a y de paso saludo a mi tutor de doctorado, el doctor Eduardo Misraji, que me decía, no hay un Uruguay, hay muchos uruguayes, muchos pequeños burbujas de realidad que no se conocen. Entonces tenemos un relato del Uruguay como país agroexportador y identidad garra charrúa, etcétera, que yo estoy 100% celeste en este mes, pero no estamos visibilizando el historial de innovación, de talento, de ciencia, de arte que tiene el Uruguay. Podremos hacer una reescritura de los valores uruguayos valorizando eso también. Es interesante que a lo largo de las semanas que hemos venido haciendo esta columna y hablando con Carolina, hemos justamente establecido una cosa que es un problema de Uruguay, que en general no lo vemos como un problema, y parte de la base de un mito uruguayo que hay que desarticular por completo, que es la idea de que somos pocos y nos conocemos. En un país donde hay 3,5 millones de personas, las personas, si todo salió bien, conocen 200 personas. Y en general tiene una pobrísima disposición el uruguayo a llamar a un desconocido y proponerle un café en función de que lo que está haciendo es interesante. Me parece que este ciclo tiene mucho que ver con esos cafés, con hablar de esos uruguayos que hay superpuestos. ¿Qué te parece que puede aportar, dado la experiencia de inteligencia artificial? Uruguay tiene grupos que han estado trabajando en inteligencia artificial hace décadas. Sí. Eso en general no es visto por la población. No. ¿Qué nos pasó que nos lo comimos eso? No sé qué nos pasó. Yo creo que sí podemos pensar qué hacer al respecto. Ahora, mira, tomo un caso de la biotecnología. Hace décadas que Uruguay, bueno, antes de la dictadura, incluso fue pionero en biotecnología y en neurociencias también. Y tras la reapertura económica, Uruguay hizo una apuesta y todos los partidos contribuyeron al desarrollo, por ejemplo, de PDCIVA. PDCIVA es un organismo maravilloso que fomentó el desarrollo de posgrados en ciencias básicas, como se le llama. Y eso fue una apuesta pequeña en montos de dinero y lenta en ver los frutos. Pero si hoy tenemos el Instituto Pasteur, hoy tenemos Uruguay que lidera en investigación en biotecnologías, hoy tenemos empresas, startups biotecnológicas, hoy tenemos una vacuna contra, creo que es la garrapata, hecha en Uruguay, hoy tenemos quizá el Ozempic nacional, hoy tenemos la posibilidad, bueno, y el reconocimiento ante la pandemia del valor en particular la biotecnología uruguaya. Muchos casos en términos pioneros para el mundo, ¿no? Sí. Pongo el ejemplo de los Ozempic uruguayo o de la vacuna contra la garrapata. Resuelve problemas mundiales, ¿sí? Y no lo tenemos. No, pero eso se puede trazar una política pública como fue el desarrollo de PDCIVA en apuesta con la UDELAR y en particular, estas startups biotecnológicas son una consecuencia directa de que existe el Instituto Pasteur en Uruguay, que también es fruto del impulso de 2 o 3 personas con mucho empuje que logran convencer a un entorno. Yo creo que la inteligencia artificial necesita un Pasteur, necesita un potenciador, un catalizador para que todo el potencial humano que ya tenemos logre explotar, digamos. Bien, bueno, tenemos que ir cerrando. No sé si, Pablo, tú querés redondear con Álvaro algún concepto puntual para bueno, irnos despidiendo de esta columna. Tenemos que desarrollar una política donde se entiende qué es lo que puede aportar el Uruguay en términos de inteligencia artificial. Se está concibiendo un centro nacional de inteligencia artificial. Imagínate que en la misma película de Marvel que hablábamos al principio, te dan una botonera universal que te permite hacer cómo se integra esto desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué cosas del saber uruguayo hay que involucrar allí para que realmente sea abarcador? Quizás sea un poco corporativista, pero siempre soy el científico cognitivo que habla en inteligencia artificial. Entonces, más allá de la pata uruguaya, tiene que estar la pata cognitiva, tiene que haber realmente
castre, de diferentes visiones y diferentes perspectivas. Y en Uruguay, gente que valore lo que tenemos, lo que somos y nuestras virtudes como sociedad, que las tenemos. Creo que esa es la apuesta a conocer la historia uruguaya. No conocemos la historia en nuestras instituciones, en nuestras políticas públicas. Y apostar desde ahí, apostar desde la construcción del país posible que podemos hacer. Muchas gracias. Fantástico. Ustedes. Hermosas palabras para terminar. Tal cual. Bien, vamos a compartir algunos de los mensajes que nos están llegando con respecto a la consigna del Día del Abuelo y podemos ver una foto para quienes nos siguen por YouTube que tiene que ver con una radio. Dice... Es en el Día del Abuelo, comparto la foto de la radio de mi abuelo, la tengo en el living y me recuerda a él siempre. Mi abuelo tenía un tambo chico en Río Negro, era un hombre de campo, bueno y tranquilo. Y le encantaba escuchar la radio todas las mañanas. Cuando dejó de trabajar en el campo y se mudó a Mercedes, siendo una niña, iba a visitarlo y hacíamos eso, escuchábamos la radio, tomábamos mate y hablábamos. La radio aún funciona y es una radio realmente antigua. Así que bueno, a través de esa radio seguramente fluían muchas de las palabras que hacen significado a lo que es lo que veníamos conversando de las palabras en el Río de la Plata y bueno, sus representaciones. Nos vamos a la tanda y a la vuelta vamos a estar compartiendo más mensajes con ustedes y también vamos a recibir a Miriam Gleijer. Presentó Megal, innovamos con energía. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza y por eso tenemos al Brou, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca
nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante.
de historias, música y artes con Ceci Fuentes. El Néctar, tu alimento cultural, comienza en La Colmena. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Bueno, volvemos con La Colmena y en este caso con El Néctar, que es el espacio que habitualmente comparto los viernes con Carolina García, a quien estoy en este momento reemplazando. Recordamos eso para quienes están sumando a La Colmena en este momento y no estuvieron desde el principio, que hoy voy a estar yo al frente del programa de alguna manera, porque Carolina está estudiando para su último examen de la carrera de la licenciatura en desarrollo, que afortunadamente está terminando. Y bueno, y en este caso, como anunciábamos también en redes, vamos a recibir a Miriam Gleijer. Miriam tiene 85 años de vida y 65 de actriz profesional, pero antes, desde siempre, estuvo rodeada por una familia estrechamente conectada con el arte en múltiples variantes. Fue desde niña estimulada a desplegar su imaginación y a desarrollar la creatividad. Estudió arquitectura porque, bueno, le inculcaron lo que a muchos, primero el estudio, pero la pasión por lo artístico pudo más. De hecho, en facultad integraba el coro. Y si bien la música y el canto es algo que la acompaña todos los días, doy fe porque ahora que estábamos escuchando unas canciones para recibirla, ni bien se sentó en la mesa, en la silla que para acompañarnos, empezó a cantar un pedacito de la canción que estaba de fondo, pero lo suyo es la actuación. Exacto. Y egresó de la Escuela del Teatro El Galpón en 1965 y desde entonces integra su elenco y ha pisado las tablas de muchos escenarios, no solo del Teatro El Galpón, incluso en el exterior, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en España y en Francia. Y mientras estamos presentando a Miriam, vamos a ir compartiendo algunas imágenes de su carrera, que tenemos que agradecer mucho a Gabriela Judeiquín, de la oficina de prensa del Teatro El Galpón, que nos hizo llegar un material muy valioso y muy histórico de muchos de los momentos en los cuales Miriam subió al escenario junto al elenco del Teatro El Galpón, porque bueno, cuando llegaste a 70 obras, Miriam, dejaste de contar, así Exacto. Que bueno, no sabemos cuántas son. Bienvenida, no. Es la verdad un honor estar conversando contigo en este día. Para mí también, y en la Diaria Radio, que hace poco que está, es un gusto enorme que se haya desarrollado de esta manera. Yo todas las mañanas me leo en el celular la Diaria. Pero estar acá es un honor. Muchas gracias. La verdad que te recibe una tarde en la cual se ha consolidado el sol. Maravilloso, y de acá la calidez. Se ve todo el puerto, es un lugar re agradable para estar. Gracias, un gusto estar compartiéndolo contigo. Algo que has contado varias veces es que, bueno, tu historia de alguna manera comienza asociada al teatro, tu historia de vida de alguna forma, porque tus papás, que eran judío-polacos, se conocieron en Polonia en torno a la puesta en escena de El deseo bajo los olmos, del dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill. Y esa obra, ¿alguna vez la interpretaste o tú
o surgió esa No. oportunidad? La verdad que no. Nunca la interpreté y siempre tuve la imagen de mis padres. Mi padre, que conoció a mi madre viéndola actuar, era amateur totalmente. Y eran dos amantes. Siempre cuento eso porque mi padre se enamoró de eso, donde los amantes lo único que hacían es estirar el dedito y tocarse la punta del dedo. Esa era toda la pasión. En esa época no se podía hacer demasiado. Pero ahí la conoció, la verdad que se enamoró de ella, sí, en Europa. Y no fue solamente el teatro, sino también la literatura, porque hay también otra anécdota relacionada a la lectura. A la lectura, sí. Mi mamá, ellos vivían en un pueblo que se llamaba Xcole. Cuando fallece por tifus el padre y la madre en la Primera Guerra Mundial, hace mucho, mis tíos con mi madre, eran 3, se fueron a Olesco, que es el pueblo de mi padre. Y allí mi madre, en la casa de la abuela, de noche no había luz, ponían lámparas y todos se iban a acostar y ella se subía a un banquito al lado de la lámpara con el libro para poder leer. Y mi papá pasaba y la veía así. Y era maravilloso. Era más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? Las ganas de cultivarse, ¿no? Exacto. Y recuerdo a mi madre leyéndome cuentos, todavía con un tono europeo, pero muy cantarina, hablaba muy bien mamá el español. Me leía maravillosamente esos cuentos. Yo creo que ahí me entró el gusto por los poemas, para decir poemas en la escuela, para hacer teatro. Bien. Fue hermoso. Sí, yo pensaba que de alguna manera la cultura fue el medio para ese amor, por eso decía más allá del teatro, también la literatura, porque, bueno, él la veía leer, además de que la había visto actuar. Y tú, como nos contaste ahora, tenés muchas historias relacionadas a tu historia familiar, muchos relatos relacionados a tu historia familiar. ¿Tus padres se encargaban de transmitírtelos, de contarles a ti, Adela, tu hermana, cómo había sido todo esto, o eran capaz inquietud de ustedes que en algún momento les preguntaron un poco su historia? Preguntando más que nada. Íbamos preguntando, ellos iban contando su historia. Mi padre trabajaba mucho, pensó que acá venía a un país ya en una época impresionante económica y había sido la caída del 29, el Wall Street, y tuvo que trabajar mucho. Pero cuando venía, tomaba mate, porque él, en la época con las calderas, él se sentaba a tomar mate después de trabajar de nochecita y ahí charlábamos mucho. Qué bueno. Y nos acompañaba al teatro. Mi mamá llevaba a mi hermana a ver donde recitaban poesía varias actrices. Él la llevaba, siempre a mí me llevaba al cine Gran Palace, que es donde ahora está el Teatro El Galpón. Algo muy significativo. Mi padre me llevaba al cine Savoy, cerca de casa, o al cine Novelty. Siempre estábamos a través de esas cosas. Y mi hermana, que es 7 años menor, desde jovencita también hizo teatro en preparatorios, recitaba muy bien. Y a todos nos gustaba cantar. A mi mamá, que tenía una voz hermosa, a mi papá, y mi hermana y yo éramos de cantar. Sí. Miriam, y en ese sentido me surge la inquietud de saber cómo era la relación con la lengua materna de ellos, que era el polaco, ¿no? Saber si en algún momento hablaban así en su casa, si les enseñaron algunas palabras. El polaco no, porque hubo en su niñez mucho antisemitismo en Polonia. Incluso en la escuela los ponían al fondo del todo, separados del resto. Entonces mi padre como que nunca quiso volver a Polonia porque no tenía buenos recuerdos de eso. Incluso porque eran 5 hermanos y luego que se vinieron no se pudo contactar más con ellos, no sabe nada de ellos.
y pensamos que pueden haber estado en un campo de concentración en esa época. Entonces polaco no hablaban el yiddish. Pero yo siempre vivimos en zonas donde vivían gente italiana o gente uruguaya, entonces no hablaban con nosotros español. Entonces yo entiendo parte, pero no lo hablo, el yiddish. Tal vez pienso para ellos también estaba asociado a muchos recuerdos dolorosos, ¿no? A vivencias dolorosas. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, avanzando entonces, como decías, en la escuela ya fue la primera vez que sobre un escenario tuviste la oportunidad de tener como ese contacto con algo escénico, ¿no? Con algo artístico, porque te tocó interpretar parte de Platero y yo. Exacto. Que hasta el día de hoy conservás en la memoria, ¿verdad? Exactamente, el dueño de Platero hacía. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 12 escarabajos de cristal negro. No sigo porque... Ya vemos que está muy asociado a una memoria emotiva ahí también. Muy, totalmente, totalmente. Fue una época hermosa la de la escuela. La escuela Simón Bolívar, en la mañana. Cerca de casa. Nos íbamos caminando con una amiga que venía a buscarme todos los días y yo hasta ahora todos los días me ponía el gotita de perfume hasta para ir a la escuela. Me decía, apuraste, ya te pusiste la gotita de perfume. Mi amiga Beatriz, que hoy voy a la casa y cumplimos desde la escuela amistad hasta ahora. Qué belleza. Hasta ahora. No hay algo más hermoso que la amistad. Tú has cultivado mucho y sos de cultivar mucho ese tipo, ese vínculo, ¿no? Exacto. Ahora por mucha actividad estoy encontrándome poco, pero ahora que voy a terminar las funciones y voy a tener un pequeño periodo libre, voy a cultivar las amistades que son lo más hermoso que hay. Miriam, bueno, avanzando un poquito en tu historia, bueno, entraste a la Escuela del Teatro del Galpón y en un momento en el que el teatro independiente estaba totalmente emergente y tenía una vitalidad impresionante, o sea, fue fundacional para muchas generaciones, ¿no? Y se estaban abriendo salas en ese momento. Yo estaba en el Liceo Suárez y allí habían compañeros del Galpón, estaba Hugo Ulibe y estaba Rosa Mandelbaum, que era del Teatro Universitario y del Club de Teatro, estaba Otermin, y allí empecé a hacer teatro. Y yo ya veía a mi hermana que estaba en la Escuela de Galpón y después en el elenco, y a mi cuñado Tenuta, y iba a ver los espectáculos. Me invitaron a trabajar y mi madre dijo, no, primero estudiar. Pero ya cuando fui más grande, decidí entrar a la Escuela del Galpón y allí hice toda mi formación con maravillosos maestros, como Jorge Curi, Rosita Bafico, César Campodónico, Huber Salcedo, Blas Braidó, Sara Laroca, maravillosa gente. Me voy a olvidar de gente porque son tantos. Y allí hice también mi experiencia como gente de teatro a nivel institucional, iba a la Federación de Teatros Independientes porque nos integraban a las comisiones de trabajo. Es decir, a ser una mujer de teatro en todos los sentidos. Exactamente, tú siempre decís que es un modo de vida, es una elección de vida. Exactamente. Eso, ¿no? La vida del teatro. Exactamente, yo lo tomé como una opción de vida. Es decir, una opción para conocimiento del ser humano, para contacto con la gente, con el público, de alguna manera transmitir conceptos de vida y para que la gente piense, sienta y trate de transformar el mundo como mejor le gusta. Y de repente no como lo ven en ese momento allí, porque no le damos recetas, sino que mostramos, no mostrando exactamente
el mundo tal cual es, porque para eso está el mundo, sino recreándolo, reinventándolo en forma artística para estimular la parte creativa, ¿no? Y de pensamiento propio. Exactamente. Y bueno, a raíz de este rol, digamos, que tiene el teatro, bueno, como suele suceder en momentos no tan luminosos de la historia, la cultura es perseguida, y en el caso del Teatro El Galpón hay una historia muy dramática, digamos, triste, dolorosa, asociada a cómo fue perseguida la institución y sus integrantes, y en tu caso te tocó estar en reclusión, en prisión. Exactamente. Yo siempre digo que nosotros con el Teatro El Galpón vivimos la historia económica, social y política del país, porque tiene 76 años de vida el Galpón. Entonces nos tocó todos los avatares que pasó este país. Nosotros éramos un teatro contestatario para lo que pasaba en ese momento en la vida social y política del país. Yo intervine en espectáculos emblemáticos como era Libertad, Libertad. Y cuando llevaron a los compañeros del consejo directivo, me llevaron a mí también, para averiguar quién había decidido hacer esa obra que hablaba sobre la libertad. Y eso en ese momento era terrible, hablar sobre la libertad. Y bueno, y después por hacer solidaridad con un compañero que era de sindicalista. Estaba Monte, no tenía comida. En ese momento ser sindicalista era mal visto y eran perseguidos. Le dábamos de comer, y a raíz de la búsqueda de ese compañero nos llevaron a mi ex compañero y a mí. Yo estuve por asistencia a la asociación y por pensamiento, por supuesto, estuve 1 año y medio y mi compañero estuvo casi 5. Quiero apuntar que para construir esta entrevista estuve consultando el material que está en el libro de Azul Cordo, que se llama Dicen las Raíces, en el cual tú compartís tu experiencia asociada justamente a esta etapa de tu vida. Y bueno, y ahí conocí que ese compañero sindicalista era el hermano de Luisa Cuesta. Exactamente. Exactamente. A quien ayudaban ustedes. Exactamente. O sea que la historia se va uniendo, ¿viste? Son vasos comunicantes. Esta maravillosa Luisa Cuestas, y él era una maravillosa persona. Era de una serenidad en esos momentos tan terribles. Caminaba lento, hablaba lento, pausado. Era una persona muy entrañable, así como Luisa. Bien, Miriam. Así que valió la pena. Seguro que sí, sin duda. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a continuar conversando e intercambiando, porque generosamente has traído material para compartir con nosotros que tiene que ver mucho con este momento de tu vida. Exacto. Enseguida volvemos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 16, Alemania, Costa de Marfil. Y el domingo desde las 17, Uruguay, Cabo Verde. En vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Y contactos con nuestro enviado Fermín Méndez. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Negal y UTE. De 13 a 15, La Colmena. Bien, seguimos en La Colmena con Miriam Gleijer y vamos a compartir que nos mandan mensajes diciendo que Miriam es una grande. Cristina y Waldemar mandan este mensaje. Ajá. Y también otra persona, que no tengo el nombre desafortunadamente, pero bueno, que dice qué belleza su cultivación como actriz, por supuesto como ser humana también. Así que, bueno, la comunidad de La Colmena te está dando la bienvenida, te está recibiendo, Miriam, y estamos contentos de tenerte con nosotros, de estar en intercambio. Bueno, como decíamos antes de la pausa, Miriam, yo la invité a que, si quería, nos trajera algunas comunicaciones, algunas pertenencias que tienen que ver con la forma en que podía comunicarse con su familia en el momento en el que estuvo en reclusión, porque bueno, había algunas vías para lograrlo, ¿no? Porque en ese tiempo tú tenías a tu hijo que estaba con tus papás, ¿no? Exactamente, estaban con mis padres, estábamos presos. Primero me llevaron a mí, luego a mi marido a los poquitos días, y mi hijo quedó con mis padres. Yo quedé, mi marido a los 3 meses ya lo pasaron a juez, entonces pudo tener comunicación familiar. Lo pasaron a juez, pero le dieron de 6 a 18, simplemente por haber pertenecido a un partido político, se consideraba que era subversivo. Le dieron de 6 a 18 y al principio pensó, ¿qué serán? Le dijo un amigo, ¿meses? No, años, de los cuales cumplió 5 años. A mí me dieron por asistencia a la asociación 24 meses, de los cuales cumplí 1 año y medio. Pero los primeros 7 meses que no pasé a juzgado, estuve incomunicada. O sea que no veía a mi familia, a mi hijo, a nadie. Nos comunicábamos por los paquetes de ropa que iban y venían. Y en medio de los paquetes, yo como podía, porque me habían sacado los lentes, no veía nada, iba haciendo cosas para mantener, cómo a través de cultura se puede mantener una comunicación aún sin verse. En ese periodo justo cumpleaños mi hijo, entonces yo sabía que le gustaba la Pantera Rosa, entonces le hice todos los muñecos de la Pantera Rosa en chiquito,
para que lo pusieran en la torta. Y eso se lo mandé, eso lo hicieron. Y esta es la torta. Qué precioso. Donde le pusieron, por lo menos que tenga esa comunicación. Y le mandaba estas caretas, que está toda deshecha, que a él le encantaban las caretas. Le mandaba muchas cosas más, este pañuelito todo bordado. Y le mandaba, que eso era lo más importante, cuentos. Tenía una compañera que era arquitecto, Selva Braseli. Yo la había conocido de la facultad también. Y ella hacía unos cuentos y unos dibujos hermosos. Me prestaba sus dibujos, yo los dibujaba porque a mí me gustaba dibujar. Y le mandaba cuentos ilustrados de parte de papá y mamá. Cuentos ilustrados con historias que tenían que ver con nuestra vida y con la solidaridad. Eran hermosos cuentos, muy bien dibujados por ella. Lo son aún. Lo son aún, lo son aún. Tomaba cuentos, por ejemplo, El hombre y la tortuga, que había sido un cuento hermoso, ella lo recreaba. Y hacía unos dibujos maravillosos de solidaridad de una tortuga que un leñador la había salvado. Cuando el leñador se enferma, la tortuga lo lleva en su caparazón hasta la ciudad para curarlo. El tema de la solidaridad siempre estaba en esos cuentos que por suerte no se daban cuenta cuando lo marcaban. Eran las formas de decir sin decir, de alguna manera directamente. Exactamente. Esa fue durante 7 meses la comunicación, mucha cosa más, pero no se puede mostrar todo. Con cartas, además, podíamos escribir hasta 40 renglones nada más y no decir prácticamente nada. Claro, tú me decías que eso era algo que se sufría, ¿no? El hecho de escribir, pero sin poder escribir realmente. Sin poder escribir realmente, porque se censuraba y tachaban lo que no. Y bueno, yo durante un tiempo largo después no pude escribir porque me había frustrado con eso. Bueno, lo pasamos, yo salí, mi marido siguió preso. Teníamos que irlos a visitar. Mi hijo lo sufrió porque iba o a uno o a otro. Y bueno, cuando sale mi marido, después de 5 años, mi sobrina se vino desde Argentina y nos fuimos a la Rambla a sacar fotos. Mi sobrina sacaba fotos. Recordemos que tu sobrina es Andrea Tenuta, que es la hija de Adela Gleijer y de Tenuta, que tuvieron que exiliarse en Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, a eso iba a ir porque cuando tú saliste también de prisión, hiciste ese mismo ritual, ¿no? Irte a la playa. Sí. ¿Y te acordás qué fue lo que cantaste o qué fue lo que trataste de verbalizar de alguna forma para expresar esta sensación de libertad finalmente? Sí, me acuerdo el mismo día que llegué a casa, porque a mí además cuando me dieron libertad condicional, al año 3 meses me retuvieron por medidas de seguridad, ya dependiendo del alto comando. Y tuve suerte, estuve 3 meses más, nada más, completé 1 año y medio. Suerte. Bueno, y cuando salí tuve que presentarme en el cuarto de caballería, que eran Instrucciones y Mendoza, y ahí me llevó mi padre, no fue manejando porque tenía miedo de los nervios. Y cuando salimos, vamos a tomar un taxi, me dice mi padre, y yo vi un 149 en la esquina. Papá, vamos al 149. Me fui corriendo y mi papá atrás, Miriam, estás loca. Nos vinimos en el 149 hasta casa. Y después de tarde les dije, ¿me dejan solita ir a la Rambla? Me fui a la Rambla, me descalcé. Era pleno invierno. Me fui a la arena y me puse a cantar
entre las cosas que cantaba a grito pelado, porque no había nadie, era una canción que la letra la hizo Adela Gleicher, mi hermana, y la música Diane Lenoir, que era como un pájaro libre. ¿Te la acordás ahora? Poquito. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro y hoy sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre, como un pájaro libre, de libre vuelo. Ahora mi hermana no está, ya falleció hace poco, a sus 92 años. Y su pájaro libre sigue. Gracias por compartir esa canción. Sí. El otro día, en el Teatro El Galpón, en el Encuentro por la Identidad con las las abuelas de Mayo, Diane Lenoir la cantó. Fue una emoción muy grande. Me imagino. Bueno, y justamente vamos a escuchar ahora un fragmento de del último trabajo que estás haciendo con el Teatro El Galpón, porque Los Gigantes de la Montaña está en cartel. Sí. Quedan las últimas funciones de esta primera temporada porque, bueno, sabemos que va a volver. Señores, les diré lo mismo que les dije hace un tiempo a los peregrinos. Cuando se pisa un escenario, por ejemplo, a mí me ocurre pensar cuántas vidas hay detrás de ese escenario que se levanta. ¡Cuánta esperanza! Aquí sucede lo que acostumbra suceder en los sueños. Tengan paciencia y no pierdan el ánimo. Ya comprenderán. Es importante saber de cuáles eran las fuentes que alimentaban la energía, la pasión en aquel tiempo. Es como si estuviéramos en las orillas de la vida. Mientras tanto, si quieren entrar en la casa, creo que si entraran se sentirían mejor de inmediato. Procuraremos alojarlos lo mejor posible por esta noche. La casa es grande. Hay que escuchar los fantasmas. No hay necesidad de ir a buscarlos lejos. Basta con hacerlos salir de nosotros mismos. Hay que escuchar el rumor. Basta que algo esté verdaderamente vivo en nosotros para que cobre vida por sí solo. Como los niños que toman en serio sus juegos. Hay que escuchar el rumor de las fuentes. Para comprender que lo esencial siempre fue la magia. Bien, esa voz que alterna con la tuya es de alguien que es muy especial para ti, que fue una maestra y que también te ayudó a recuperar el amor por la vida, has dicho tú. Algo que no es nada menor en una persona que siempre ha destacado que tiene una pulsión de vida muy grande y que a las claras está a la vista, ¿no? Exacto. Contanos de quién se trata. La maestra Nelly Goitiño. Tuvimos una relación muy hermosa en épocas oscuras. Trabajamos juntas en el Teatro La Máscara porque todavía estaba cerrado el teatro. Allí hicimos Las Sirvientas de Genet, de Jean Genet. Y allí ella me enseñó tanto. Me enseñó las profundidades, ¿no?, de las miradas, la memoria presente, la memoria futura y las distintas miradas, la profundidad en conocer los temas y llevar los temas que importan a la relación con el público de forma sensible. Allí además ella estaba viviendo una etapa difícil, su hermano estaba preso y falleció después de 10 años de estar preso en la cárcel. Yo estaba con mi marido que recién había salido, hizo las luces del espectáculo.
Y tuvimos esa relación profunda, entrañable, de emociones, de vidas duras, de tristezas y amistad profunda que sana, abraza al otro ser humano. Ella, después de un tiempo, además de actuar con ella en La Celestina, en el Teatro El Galpón, ya cuando teníamos la sala, hicimos El sueño y la vigilia de Juan Carlos Gené, el argentino. Hermosa obra, yo le he contado ya muchas veces, donde era estábamos en una casa de salud para artistas, un actor shakespeariano y una actriz, una vedette actriz, que creía en su locura de la edad, que era hermana de Shakespeare y recitaba cosas de Shakespeare, y cantaba y bailaba cosas picantes. Y enamoraba a ese hombre que no quería hacer más teatro, y ella tenía tal pulsión de vida, y ella Nelly me transmitía esa pulsión de vida a través de música también, porque me ponía música y me decía: esta parte es alegro, esta parte es moderato, esta parte es cantable, y me iba dando las distintas miradas, y diciéndome: yo justo me había separado recién de mi marido, y ella me decía: el teatro te da vida, embébete de esa pasión que tienes tú con eso, y eso va a ser maravilloso. Y bueno, te diría que ahí decía el personaje que debido a que tú haces cosas de 400 años atrás o del futuro, sos inmortal. Ella le transmite a él la inmortalidad, diciéndole que vuelva a ser Rey Lear. Cuando él lo acepta, le transmite la inmortalidad. Y ella muere feliz. Y haber hecho ese diálogo, que no quiero transmitir cómo es para que la gente vaya a verlo, en un comienzo, en una entrada que es por un lado diferente del de siempre, se grabó ese diálogo de cosas que había hecho Nelly Goitiño, que falleció hace unos años. Dialogamos, ella y yo, y fue como reencontrarla. Fue muy emocionante para mí. Sin duda. Bueno, esta obra tiene que ver también con la historia de los que justo se conmemora, digamos, el 50 aniversario de lo que fue la clausura del Teatro El Galpón. Es una obra que está dirigida por los más jóvenes del elenco en este momento, que en el programa, lo voy a leer, escriben algo muy lindo que dice: hay que escuchar el rumor de los que se mezclaron entre los hombres en tiempos de rebeldía, de los que se cambiaban de país como de zapatos a través de las guerras de clases y se desesperaban, donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. 50 años atrás, tiempos sombríos cerraban las puertas del Teatro El Galpón. Hoy llegó el tiempo de los hombres futuros y pensamos en la memoria de nuestras fuentes con indulgencia. Abrimos sus valijas, sus libros y sus baúles para que su esencia se mezcle entre nosotros. Hoy están aquí. Volvemos a pisar el escenario entre muñecos y fantasmas, enalteciendo la vida y la esperanza que hay en la memoria de estas tablas. Compañeras y compañeros, hemos llegado a destino, cumplimos la promesa, el teatro sigue de pie y ardiendo. Aquí seguiremos regalando poesía, nacida de nuestros corazones, porque aún creemos que la belleza es el arma más fuerte contra el odio. A ellos este homenaje de Camila Durán y de Vladimir Bondiuk, a quien vamos a escuchar porque tiene unas palabras para ti. Miriam, querida, ¿cómo estás? Bueno, feliz Día del Abuelo, que hoy es el Día del Abuelo. Y vos sos re como una abuelita para mí y para todos en el Galpón. Bueno, ¿qué decir de Miriam? Ella es una mujer increíble, con una pulsión de vida admirable, que creo que eso es lo que más me gusta de ella, que contra viento y marea ella siempre va con una sonrisa, como con esta fuerza de pulsión de vida, de amor que la caracteriza,
y así se la ve en el escenario, fuerte, dispuesta, entregada, como todos deberíamos estar así ante la vida. Así que nada, para mí ella es una persona súper importante, admirable, y que todos somos muy afortunados de tenerla. Y bueno, nada. ¡Te amo, Miriam! Bueno, tú siempre decís que en las generaciones jóvenes encontrás renovar esa, bueno, no seguir buscando en el mismo bolsillo donde tenés las herramientas, sino buscar nuevas, ¿no? Renovarlas. Exactamente, sí. Esos vasos comunicantes generacionales son hermosos, porque las cosas no empiezan y terminan en cada generación. Pero ¿cómo lograr que las generaciones, no haya celos entre las generaciones, sino que haya vasos comunicantes donde la gente grande transmita su experiencia, pero absorba esa nueva mirada, porque el mundo cambia y de alguna manera los jóvenes son los que van a tener que cambiar ese mundo, que no es tan fácil en este momento, con la guerra, con las masacres tan terribles que están habiendo, y de alguna manera como a través de la palabra, del cuerpo, de la transmisión con el teatro, que es la forma más viva que hay del arte en comunicación ojo a ojo con el público. Como de alguna manera su mirada mezclada con la de la experiencia, y creo que es la que hace crecer y que el arte no se muera. Tú, cuando comenzaste con el teatro independiente, decías que luchaban por un mundo mejor, con el que todavía imagino que soñás. Ahora vamos a ir a una pausa, pero sí, a la vuelta nos vamos a reencontrar para bueno, seguir compartiendo algunos mensajes que están llegando para hacerte llegar a ti. Bueno, gracias. La Colmena. Producción Matías Capek. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Buen día, acá Leo desde Colonia. Los escucho siempre desde el laburo. Gracias por la compañía todas las mañanas. Y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando el técnico tiró un cabezazo por instinto mirando la pelota que no pudimos meterle a Senegal en el 2002. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. La Colmena. Producción Matías Capek. Linda música. Qué bueno que te guste. Me encanta.
Miriam, vamos a leer algunos mensajes que están llegando para ti. Sí. Hay un mensaje que dice: saludos fraternales a Miriam de un vecino de la calle Guayaquil en el 73, año del golpe. Yo tenía 13 añitos. Igual, gran recuerdo de toda su familia. Creo haber jugado con su sobrina Andrea. Este mensaje nos lo manda Eduardo. Después Cristina y Waldemar, que al principio también nos habían escrito, nos dicen: qué historia de vida, sentir la verdadera libertad, ¿no? Ese momento que evocaste de la salida y de poder cantar y expresar esto. Bueno, excelente la nota, pero nos hace llorar, nos dicen. Pero qué lindas lágrimas en realidad, porque son de un origen, bueno, nada, conmovedor, ¿no? Sí, sí. Bueno, Miriam, después también llega otro que dice: un placer escuchar a Miriam Gleijer, una grande, tierna y adorable. Gracias por existir. La última obra en que la vi, Las 2 en punto. Impresionante. Quiero muchísimo a la gente del Galpón. La primera obra que vi en el Galpón, Artigas General del Pueblo, saliendo de la dictadura. Esto lo escribe Tarika. Yo también, ya que estamos, esta oyente me hace acordar que la primera obra que yo vi como adulta, o como era joven, tenía 17 años, pero no de teatro infantil, en realidad, de haber elegido ir a ver una obra de teatro, fue Las cartas que no llegaron, de Mauricio Rosenkopf, y fue en la Sala Atahualpa del Teatro del Galpón, donde ahora están actuando ustedes. Exactamente. Y también, bueno, tiene que ver con toda esta historia que veníamos recorriendo, ¿no? Bueno, Miriam, retomando este tema de que tú también has sido maestra, en realidad. Está bueno contar que tuviste la oportunidad incluso de conectarte con la experiencia de ser docente o de guiar talleres que tenían que ver con adultos mayores también, y hablar de la importancia justamente de mantener la actividad, ¿no?, para estas personas y generar esta vía de expresión, ¿no? Exactamente. Fue a raíz de mi padre, un hombre muy inteligente, pero que en la última parte de su vida tuvo Alzheimer, y de alguna manera yo buscaba la comunicación con él, lo llevaba a los médicos. Los últimos tiempos sentía que a través de la música alguna comunicación podía tener, que algo recordaba de las canciones que él me enseñaba cuando era chica. Yo lo llevaba a una neuróloga que tenía una clínica ambulatoria neurogeriátrica. Y allí habían clases de literatura, clases de entrenamiento mental, de historia, de movimiento. Y me planteó el hacer un curso sobre teatro con ellos. Y bueno, yo armé un proyecto que se llamaba Estímulo de Salud por Técnicas Teatrales. Y ahí trabajábamos, tenía un grupo de 12 adultos mayores, gente de 70 para arriba. Y allí trabajábamos con los sentidos, trabajábamos con los movimientos, con objetos, trabajábamos con invención de cuentos. Cuentos a través del oído, a través de la vista, a través del tacto, canciones, la memoria a través de canciones y movimiento, de alguna manera, las letras de las canciones. Y hacíamos a fin de año fiestas en las que invitábamos a los hijos, y no podían creer a esos padres que aparentemente estaban quietos en su lugar las cosas que estaban haciendo. Se disfrazaban, cantaban sus viejas canciones españolas, tango. Me acuerdo una veterana con un tía de Elena Zaffaroni, venía a mi casa, a la Coca Rocco. Se había puesto una pollerita corta negra, una blusa y una golilla lunares. Maravilloso, maravilloso. Luego de eso vinieron a mi casa. Yo, en el Día de los Abuelos, a mis abuelos no los conocí porque mis padres vinieron acá y los abuelos quedaron en Europa. Y además la mayoría ya había muerto, porque eran épocas que la gente por la guerra moría de tifus, moría mucho más joven que ahora. Ahora somos longevos.
Y bueno, venían a casa y de alguna manera la falta de los abuelos los tuve con esas mujeres maravillosas, que 2x3 venía también, cuando festejábamos los cumpleaños, la mamá de Elena Zaffaroni. A los cumpleaños venía ella también. Esto habla de la importancia del estímulo. Siempre se habla mucho en la infancia o en la primera infancia, pero en realidad es toda la vida esto, Toda ¿verdad? la vida. Cuando uno tiene apetencias de vida y proyectos. Yo sí tengo proyectos, estoy feliz. Mi cuerpo tiene los años que tengo, pero mi cabeza tiene 30. Hermoso. Porque son los proyectos. Y la gente grande tiene que tener proyectos sin grandes ambiciones tampoco, ¿no? Pequeños. Pero esas cosas que quedaron pendientes en la vida, que no se pudieron hacer, desde artesanías, leer, ir a la Uni3, ¿verdad? Escuchar música, ir a ver espectáculos, las amistades. Yo sé que hasta da mis amigas, hay gente amiga que fallece, y es un tema. Por eso yo me relaciono mucho con gente joven y tengo una relación hermosa con ellos. Se nota. Entonces, de alguna manera, uno no pierde esa apetencia de vida, que eso hay que mantenerlo, porque uno lo mantiene joven. En este mundo donde tenemos una vida tan larga, tenemos que hacer que sea digna, y que entre las generaciones nos respetemos mutuamente y nos aportemos lo que tenemos. Precioso mensaje. Y bueno, volviendo a que hoy es el Día del Abuelo y tú sos abuela, queremos compartir también un regalito, una sorpresa que tenemos para ti. Hola Isabue, ¿cómo estás? Feliz Día de la Abuela. Nada, Cecilia me escribió para darte esta sorpresita, para dedicarte unas palabras. Y aquí, mandándotelas con mucho cariño. Bueno, puedo estar horas hablando sobre vos. Por un lado, obviamente, lo que sos como actriz, lo que representás para este país. Tenés un enorme talento, una trayectoria y una devoción por el teatro que es súper admirable. Pero mucho más admirable es lo que sos como persona. Siempre te digo que tenés una vivacidad muy propia tuya que es súper contagiosa para todos los que tenemos la suerte de tenerte en nuestras vidas. Y bueno, y como abuela sos una abuela súper cariñosa, afectuosa, muy demostrativa de ese afecto, que además siempre está dispuesta a ayudar para cualquier cosa que necesite. Así que nada, decirte que sos una abuela maravillosa y que espero que estas palabras te hagan sentir lo mucho que significas para mí. Así que bueno, un beso enorme, Abue. Te amo mucho. Bueno, nos vamos a despedir con este mensaje de Tiago. Qué maravilla, qué maravilla. Que no podía faltar en un día como hoy. No. Y también... El filósofo de la familia. Qué lindo, qué linda carrera que eligió. Sí. Bueno, Miriam, ha sido realmente un gusto conversar contigo y poder seguir profundizando en lo que ha sido tu historia de vida. Te agradezco un montón la confianza también de haber traído este material y de poder compartirlo con la audiencia. Así que bueno, nada, más que agradecida. Bueno, la verdad que fue un gusto. A la diaria, a los compañeros de la diaria, a los de la diaria radio y a los del diario, mi gran admiración, mi gran respeto y gracias realmente por el trabajo que hace. Muchas gracias. Me alimenta todos los días. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta aquí fue La Colmena. Como bien les contamos al principio, Carolina no va a estar por unos días, pero pronto se va a estar reencontrando con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Ya viene Paren el Mundo con Brian Macklin y Denise Mota.